Muy buenos días a todos mis amigos, conocidos y aquel que entra por primera vez a este canal. Le doy un saludo muy especial y deseo que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Queridos compañeros, amigos, en este día quiero comentar, como en los anteriores videos, es una cápsula, una reflexión, un consejo. Ya cada uno lo tomará desde el fondo de su corazón como una necesidad, como una ayuda. Y en este caso yo quisiera hablar sobre una cotidianidad que pasa a lo largo de nuestro diario caminar, ya sea que seas tú cristiano, ya sea que tú seas católico, de cualquier denominación. Y ahí uno en la vida va avanzando y surgen muchas preguntas, ¿no? Y en este caso yo hago una, o más bien el nombre de este video lo enfoqué: es tiempo de ocuparnos y no de preocuparnos. Lo repito, es tiempo de ocuparnos y no preocuparnos. Y si nos remontamos en la historia, y más exactamente en la Biblia, lo vemos allí en Lucas 10:38, donde la palabra del Señor allí como título dice que Jesús visita la casa de Marta. Y allí vemos una gran particularidad, y pasa esto a menudo en muchos de nosotros, ¿no? Allí cuando el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos, allí se quedó en la casa de Marta, y allí en esta casa se encontraba María, ¿cierto? ¿Y qué hizo María? María se quedó al lado del Señor Jesucristo, escuchando sus palabras sabias, donde iba a recibir alimento para su alma. Y en este caso Marta se ocupó más por lo material, de hacer sentir bien al Señor, allí cocinando en los quehaceres de la casa, y ella se afanó por ese servicio, ¿cierto? Entonces hasta que Marta como que vio que María estaba allí con el Señor Jesucristo, y bueno, y ella, me imagino que se hizo la pregunta: oye, María, en vez de estar ayudándome, me deja a mí sola. Y pues Marta, ¿qué hizo? Fue a donde el Señor Jesucristo y le comentó, le dijo: Señor, a ti no te interesa que María me ayude. Y entonces como que ella llegó y le dijo: dile a María que me ayude. Y pues la respuesta del Señor, ¿cuál fue? María ha escogido una buena parte, ¿sí? Es donde ella estuvo atenta, donde se hizo al lado de su Señor. ¿Y todo para qué? Para que ella recibiera de ese alimento espiritual, que es lo más importante, ¿cierto? Y Marta, pues no identificando lo que hizo mal, pero ella también quiso hacer sentir bien a su Señor atendiéndolo y todo eso. Pero es mucho más importante las palabras, que uno se llene de Él, de su sabiduría, de su gracia. Entonces esto
en la vida cotidiana se aplica en lo mismo, ¿no? Vemos como todos nosotros nos dejamos llevar del afán de la vida, ¿sí? Y nos desviamos muchas veces, nuestra mirada se desvía en los afanes, en el trabajo, en buscar dinero, ¿sí? Nos afanamos en pasar mucho más tiempo y creamos como especie de semidioses y vemos al esposo, vemos a la esposa, vemos al hijo, vemos cualquier familiar, vemos el amigo, vemos la televisión, toda clase de distracción. Entonces, estos son los afanes y siempre el mundo en el que estamos siempre nos va a envolver como en esa parte, distraernos, ¿sí? Y eso es lo que quiere el enemigo, desviarnos, distraernos. Entonces él por eso coloca todas las cosas, todo lo que pasa en esta vida que anteriormente les estoy comentando, ¿no? Entonces ahí vemos las diferentes distracciones y nos desenfocamos de donde realmente tenemos que estar, tenemos que luchar, ¿sí? Y pues este afán y esta ansiedad la encontramos en la palabra, la encontramos en Lucas 12, del 22 al 24. Allí encontramos el afán y la ansiedad y nos remontamos un poquito más abajo en el versículo 27 al 31, que pues estos versículos para no extenderme los pondré allí en una imagen para que los puedan verificar y puedan profundizar en la palabra. Estos temas que yo lo digo pues son basados a la palabra, que es lo más importante. Uno muchas veces aconseja de sus vivencias y todo esto, pero es mucho más importante centrarse en la palabra. ¿Qué es lo que me dice la palabra? ¿Cómo debo cómo debo yo portarme? ¿Cómo yo debo andar? Y esto lo conseguimos directamente y sabiamente es en las palabras de Jesús implantadas o impresas en este libro o manual de vida de cada uno de los creyentes, ¿sí? Y en medio de todo esto, entonces nace una pregunta, y la pregunta es, ¿no será que estoy ocupado en tantas cosas, menos en lo más importante? Ahí cerramos el signo de pregunta. Entonces, y allí podemos como autoevaluarnos, cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo, ya sea en segundos, minutos y horas, cuánto tiempo le dedicas al Señor? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Quizás nos distraemos en los afanes, en los ya mencionados. Y este mundo va así, rápido. Cada día es sorprendente cómo pasa. El día no dura porque el tiempo pasa volando, digámoslo así. Y nosotros estamos en medio de eso, de ese afán, de todas estas distracciones, en conseguir dinero, en conseguir para las obligaciones, que el niño, en fin, nos ocupamos de todas estas cosas y nos olvidamos de lo más importante, ¿sí? Que es pasar un tiempo determinado con el Señor. Y es muy importante
Y esto no requiere decir de que te esté diciendo que te estés horas. No, dedícale unos minutos, unos segundos al Señor antes de cuando te levantes, ¿sí? Primeramente darle gracias a Dios por todo lo que has vivido y por permitir de que tú estés vivo o viva un día más. Darle gracias por todo lo que te ha dado, ¿sí? Y poner nuestras vidas delante de Él para que Él nos guarde de todo mal y peligro. ¿Sí? Es ponernos en las manos de nuestro Señor y ocuparnos de Él. Eso es lo primordial, eso debe ser como lo número uno de nuestra vida, ¿sí? Y el Señor Él nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todos estos afanes, todo esto vendrá por añadidura. Cosa que yo he aprendido es eso, ¿sí? Y ahí aún estoy en esa escuela, en esa universidad de aprendizaje. Entre más le dediquemos tiempo al Señor, Él nos recompensa y Él nos dará todas las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? Y eso conforme a la voluntad de Él. Y Él dice que Él nos da mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces es grato y en este video plasmo eso, de animarte, de decirte que le dediques más tiempo a tu Creador, no importando la denominación que seas, ¿sí? Porque cada uno tiene un tiempo y cuando Dios llama a una persona no hay reversa, ¿sí? Quizás tú estés pedaleando en el momento, en el mundo, en otro estilo de vida. Cuando el Señor te llame porque a Él le place llamarte, porque te necesita, porque necesita poner en ti talentos, dones, entonces tú vas a ser una persona idónea y te va a llamar. Y no importa lo que tú estés arraigado en la vida, en una religión, digámoslo así, no importa, porque Dios allí va a tocar tu corazón y va a moldearte y va a hacer los cambios que sean necesarios para que tú te acerques a Él, le dediques tiempo a Él. Pero lo que es muy importante cuando Dios te llama es que tú tengas un real arrepentimiento de todos tus pecados, de todo lo que has cometido, para poder recibir la promesa, que es el nuevo nacimiento. Y esto pasa, es en el área espiritual. Entonces este es un pequeño abrebocas, una cápsula de vida, de ánimo, ¿sí? Entonces pongamos nuestra mirada en Jesús y verás cosas grandes. Y esto lo encontramos en Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. Allí el Señor nos habla por medio de ese versículo, de esa palabra. Y lo que te comentaba al inicio, deleitémonos en Jehová y Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Todo conforme a la voluntad de Él, claro está. Y esto lo encontramos en Salmos 37, versículo 4 y versículo 5. Entonces yo te animo, esfuérzate y conseguirás. No quedarás esperando cosas que
que tú dirás, ¿será que sí? ¿Será que no? No, con el Señor, como hay un dicho bien dicho, digámoslo así, ¿sí? Que vale la pena seguir o servir al Señor. Entonces te dejo con esta pequeña abrebocas. Me gustaría que si te gusta este video le dieras un like, o me gustaría también tu comentario. ¿Qué piensas al respecto? Te doy muchas gracias por escucharme, por dedicar unos minutos en escuchar este video. Deseo que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté en todo tiempo contigo. Muchas gracias, buen día.